Hablemos por un momento del retraso. No estoy hablando peyorativamente de la opción opuesta al apruebo que promovemos en este espacio. Me refiero a cómo esa opción es tan incapaz de avanzar que incluso retrocede, tanto en lo discursivo como en la forma en cómo plantea sus argumentos. Para afirmar lo que digo, me basta un ejemplo. Durante la campaña del plebiscito, que terminó con la dictadura cívico-militar, los creativos del no pusieron en pantalla un spot con personas cabalgando a caballo en libertad. Como respuesta, la gente a cargo de la publicidad del sí no encontró nada mejor que parodiar ese spot con una escena similar, pero con un jinete ataviado al modo del Ku Klux Klan, con música sombría, advirtiendo de la amenaza marxista que suponía el triunfo de la oposición. A la manera tradicional a cómo ha funcionado la clase conservadora dirigente que decide los destinos de esta patria. De esa misma forma, algún ingenioso creador de contenidos para la opción opuesta al apruebo se le ocurrió tratar de burlarse de uno de los videos que circulan por internet explicando con peras y manzanas las razones por las cuales es un deber histórico del pueblo cambiar la Constitución. Su nivel de creatividad es inversamente proporcional al de su capacidad de amenazar con nuevos temores que, según ellos, traería el triunfo del apruebo. ¿Creerán que el pueblo es huevón? ¿Estarán realmente convencidos de que pueden seguir usando sus viejas artimañas contra una ciudadanía que demostró masivamente en las calles que ya no tiene miedo, porque no tiene nada que perder? ¿O será que lo paupérrimo de sus argumentos los obliga a recurrir a aquello que por siglos los mantuvo ejerciendo el poder? Lo concreto es que nuestra opción es poderosa. Lo es por la fuerza de nuestros argumentos, por la solidez de nuestras convicciones, por la inquebrantable unidad que demostramos en las calles. Hoy, a 48 días del plebiscito constituyente, aprobamos y le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Y tú querías constituyente? Bravo, aplausos virtuales. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos están viendo. Bienvenida Lepín, bienvenido Hugo Riquelme. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Quiero saber, cuéntenme. Apruebo. Estamos on fire. De nuevo, como ¿Ya? martes on fire. Esa es mi condición. Queremos saber la razón de tu on-fireismo. Es que me encanta la invitada que tenemos hoy Ah, día. bueno. Sí. Es razón Entonces, suficiente. Eso me hace súper feliz. Me hace súper feliz y además que tener voces femeninas que se alzan en un espacio que históricamente se habían tomado solamente los chicos, me parece no solo bacán, sino que brillante también. Súper. Y Hugo Riquelme, ¿cómo está usted? Yo estoy bien contento, ansioso también por la invitada que tenemos. Debo reconocer que apenas la Lepín puso sobre la mesa el nombre, yo me dediqué a googlear lo más que pude. Tengo un poquito de miedo. La invitada. Tengo un poquito de miedo porque hay mucha sequedad. Dios. No tengo miedo, pero bien, feliz por tener esta oportunidad y esta conversación. Y antes sí, quiero solamente decir a todas las personas que nos están escuchando, que nos vayan a escuchar, chiquillos, templanza, no pisemos el palito, nos están provocando, ¿ya? Mantengamos la mente fría, seamos solidarios, que es lo que siempre nos ha caracterizado, y no nos dejemos provocar por artimañas tan rastreras como el uso de la frase de la canción de Víctor Jara en el eslogan de la más nefasta de la ultraderecha chilena. Así es que eso, chiquillos, templanza, pongamos la pelota a los que son futboleros, la pelota contra el piso, porque no nos pueden provocar, no podemos dejar que nos provoquen. El 25 de octubre tenemos que ir a votar y tenemos que escribir la historia, eso. Y por el derecho de vivir en paz. Bueno, ya lo anunciaba la Lepín, ya lo anunciaba Hugo, hoy día tenemos una gran invitada, una invitada de lujo. Ella es cineasta, productora, guionista, me voy a quedar corto en su currículum, activista feminista. Vamos a dar la bienvenida a Isabel Orellana, que nos acompañó hoy día en ¿Y tú querías constituyente? Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, súper bien, gracias por la invitación. Ya, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Vamos a tratar de encauzar un poco la conversación en torno a tu actividad,
y la opción que nosotros estamos promoviendo en el programa, que es el apruebo y la convención constituyente. Y yo usé un poco eso para ejemplificar una situación bien particular que caracteriza a la clase que trata de preservar el statu quo, que es básicamente tomar no solo la imagen, sino que la identidad de quienes se oponen a ellos para ridiculizarla, entre comillas, porque no sé si lo consiguen, a través de medios audiovisuales. Entonces, ¿qué sientes tú al respecto? ¿Qué te parece esta suerte de boicot que pretenden emplear a través de estos medios que son tan poderosos? O sea, tú te refieres en particular a la campaña del rechazo y como la parodia de nuestros símbolos de como Víctor Jara, entre otros. Exactamente. Bueno, creo que lo primero que hay que analizar es que de partida el rechazo está muy bajo. En todas las encuestas que no son de mentira, digamos, como vimos este fin de semana que el Mercurio publicó como una encuesta de Twitter. Eso no es una encuesta, no tiene ninguna metodología a nivel sociológico, no funciona. Entonces, de partida como que estamos viendo que a nivel mediático, si bien la tercera está poniendo su editorial que va por el apruebo, al mismo tiempo están utilizando la vieja estrategia de utilizar encuestas con serios problemas metodológicos para tratar de introducir que el rechazo va subiendo, lo cual es totalmente mentira. El apruebo va muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace la UDI? La UDI va por el rechazo y sabe, aun cuando algunas de sus figuras quieren decir que van por el apruebo simplemente para tratar de candidatarse como constituyentes, porque saben que van a perder esa pelea del apruebo y el rechazo. Pero como saben que están en una encrucijada y que no pueden salir de este lugar, que no tiene ningún nivel de popularidad, lo que hicieron me parece que es una táctica inteligente, aunque muy macabra, por supuesto, y es que trataron de romper lo que se llama como la cámara de eco en las redes sociales. ¿Qué es esto? Que en el fondo las redes sociales tienden a mostrarnos el contenido que las redes sociales creen que nos gusta. Por ende, si tú eres una persona del apruebo, difícilmente te va a llegar te va a aparecer en tu feed o en tus redes sociales alguna campaña del rechazo. Entonces, lo que hicieron en la UDI fue hacer esta campaña y obligarnos a hablar de ella. ¿Y cómo nos obligaron a hablar de ella? Poniendo una frase que a todos nos provoca, nos convoca, ¿no? Que es el derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. Entonces ellos utilizan esta frase tan simbólica en la Unidad Popular, tan simbólica porque la misma dictadura asesinó de forma brutal a Víctor Jara, y porque también durante el 18 de octubre y esos meses fue una canción que se ponía desde nuestras ventanas para exigir el fin a la brutal represión policial que estábamos viviendo. Fue Entonces, un himno, lo que ellos hicieron, fue un himno del mismo movimiento que promovió el cambio constitucional. Efectivamente. Entonces lo que ellos hicieron fue romper su cámara de eco del rechazo y obligarnos a hablar de su campaña. Y lamentablemente debo decir que eso fue efectivo, porque mucha gente del apruebo, compartió indignada esta campaña. Pero lo que la gente no logra percibir es que efectivamente lo que están haciendo es ayudar a la campaña del rechazo. Porque al tú compartir una campaña de ellos, estás rompiendo su cámara de eco y sus receptores originales, que serían solamente la gente del rechazo. Entonces es muy peligroso compartir las campañas del rechazo, y yo le recomiendo a toda la gente que está viendo esto que no lo haga. No compartan las campañas del rechazo. De hecho, ni siquiera lo mencionen. Es como el innombrable. Ya, o sea, ni siquiera compartir un pantallazo. No, nada de eso. Ya, perfecto. Ahí tenemos, ya de entrada tenemos lecciones válidas que aprender. Y es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, que compartir la publicación de tu rival solo va a darle mayor visibilidad a tu rival. Y es algo que parece que todavía no se logra entender bien.
Esta cuestión tiene que ser como en venimos, el capítulo de los Simpsons de Halloween, donde los monstruos los monstruos de la publicidad tenían la escoba en la ciudad y la solución era dejar de prestarle atención porque si no les prestáis atención desaparecen. Aquí hay que aplicar lo mismo, el mismo principio. sí, Efectivamente. es que siento que venimos hablando de eso hace caleta de rato y me indigna todavía mucho cuando pasa. Sí, cuando me aparece la cara del el nazi de Paine en el timeline, es como, loco, ¿por qué? Si tengo mi timeline tan limpiecito, se supone. Y de repente me aparece su cara y me desconcentra, ¿cachai? Y todo eso, entonces, yo creo que siempre el llamado es como a la concentración, onda sí, esto lo están haciendo para que efectivamente te desconcentres del camino que estás llevando y estés haciendo eso. Ahora, en la mañana estaba conversando con un amigo que usó un concepto que me gustó mucho y que era como bajar de la ficha a Víctor Jara. Esa fue como su consigna, ¿cachai? Como onda, finalmente estamos preocupándonos como de esta campaña y no nos estamos preocupando de poner en relevancia el mensaje que creo que en este rato nos atañe a todos. Entonces seguimos teniendo como a Víctor Jara en el afiche y no lo estamos haciendo carne finalmente, como en la cosa cotidiana. Yo no sé qué opinas tú como desde tu mirada como trabajador audiovisual también, de qué manera nosotros como ciudadanía podemos tomar estos símbolos de alguna forma y hacerlos carne, hacerlos como parte de un quehacer. Es difícil como ponderar al respecto. Yo no creo que tenga la solución, pero creo que es importante que cada persona que está por el apruebo y por la Convención Constitucional, sobre todo la Convención Constitucional, tiene que transformarse en una activista del apruebo y de la Convención Constitucional. Por ende, tiene que ojalá hablar con la gente que tiene cerca. Y yo creo que lo más importante es dedicarse a conversar con tus papás, con tus abuelos, con tus tíos un poco fachos y convencerlos porque el apruebo y la Convención Constitucional es la salida democrática que tenemos a una profunda crisis como sociedad y en el fondo es la mejor salida que tenemos. En que mantener y votar rechazo y votar convención mixta es no darle solución al problema. Entonces creo que en el fondo entablar una conversación es lo más importante que uno puede hacer y por supuesto para eso uno puede como utilizar ciertos símbolos, ¿no? Pienso la lucha por las pensiones dignas, la lucha por la educación, la lucha por el agua, hay tantas cosas que son transversales a todos y todas las chilenas que creo que distintas personas pueden utilizar para, en el fondo, ejemplificar por qué la actual constitución ya no nos sirve y es porque es una constitución que no permite, que no garantiza los derechos sociales, que tiene un exacerbado presidencialismo, en donde no existen, por ejemplo, leyes de origen popular. No, uno no se puede juntar con una gran cantidad de organizaciones y proponer una ley, por ejemplo. Tampoco existe la posibilidad de que los mismos diputados o senadores, que son personas elegidas democráticamente para hacer un trabajo legislativo, por ejemplo, ellos tampoco pueden presentar leyes que impliquen gasto público, porque eso solamente lo puede hacer el presidente. Claro. Entonces, la actual constitución tiene muchas trabas y yo creo que todos lo hemos visto en los últimos meses, que cada vez que se trata de presentar algún proyecto de ley, aparece el tema de que es inconstitucional. Entonces, no tiene ningún sentido seguir legislando en base a reformas constitucionales cuando lo que nosotros estamos proponiendo es tener una nueva constitución que fije nuevos parámetros para la discusión parlamentaria, para la vida en convivencia como sociedad. Entonces, yo pensaría que cada persona debería pensar cuáles son esos símbolos o cuáles son esas luchas más insignes que le tocan y que lo mueven a votar a prueba y convención constitucional. Y en base a esas como cosas, como razones que pueden ser muy personales, tratar de convencer a otros y de entablar una conversación. Como que lo más importante para mí, yo creo, es que cada persona pueda como activarse en torno a eso.
Y la importancia de tener un verdadero pacto social, uno que realmente sea fruto de la comunión de ideas de las distintas posiciones que tenemos, de las personas que conformamos el país. Esta cuestión Es fundamental. Es proponer una mesa en donde podamos sentarnos todos, y al final es el tema, porque en la mesa que tenemos hoy día, las sillas son limitadas y no nos invitan a sentarnos en la mesa. Entonces, acá no se trata de dar vuelta a las fichas y excluir a quienes hoy día están por el rechazo. También es entender que las personas que hoy día están por el rechazo, cuando gane el apruebo, y cuando tengamos la convención constituyente paritaria, y también con escaños para los representantes de los pueblos originarios, para los independientes, etcétera, también vamos a tener que sentarnos a la mesa con ellos, porque también son parte del país que queremos construir. Si al final este es un país para todos. Desde esa perspectiva del relato, desde la mística del relato, no sé si has podido en realidad mirar las campañas que se han estado de ambos lados? ¿Cómo ves el relato? ¿Sientes que hay potencia mística ahí desde la perspectiva audiovisual? Creo que sí. Hay distintas... La diferencia, por ejemplo, de la campaña, pienso, del plebiscito para ponerle fin a la dictadura, y toda la campaña del no con respecto a la campaña del apruebo, es que ahora somos muchos comandos luchando por el apruebo y la convención constitucional, cuando antes era como un solo relato, ¿no? Creo que eso tiene un beneficio, y es que ahora estamos en un momento en donde no existe una única oposición, sino muchas oposiciones. Y creo que es importante ser capaces de construir desde la diferencia y no pretender que somos todos lo mismo. Porque no somos lo mismo, son propuestas que si bien tenemos la unidad de que queremos una nueva constitución, una constitución democrática, idealmente en un eje antineoliberal, creo que hay diferencias todavía que tienen que todavía trabajarse, ¿no? Y que espero que se trabajen dentro del marco democrático de la Convención Constitucional. Pero a nivel de relato, yo creo que hay claramente un llamado a una esperanza, como que en el fondo de Chile llegó a un colapso y por algo salimos todos a la calle a reclamar por una vida digna, y es porque, como decía Daniel, se quebró el pacto social. Ya no había no había más esperanza en el gobierno ni en el Congreso, entonces se necesitaba refundar democráticamente este país, y eso es el apruebo y la Convención Constitucional. Entonces creo que hay un relato en torno a eso, a la esperanza que nos da, yo creo, por lo menos a mí me da mucha esperanza la idea de que vamos a poder hacer eso. Y me da mucha esperanza, por ejemplo, pensar que podríamos ser, si gana la Convención Constitucional, la primera constitución escrita de forma paritaria en el mundo, en la historia. Entonces me parece increíble, y de partida sería la primera constitución escrita en democracia, escrita de forma democrática, para Chile. Entonces creo que especialmente en este año terrible de coronavirus, que no ha pasado nada, han estado nuestras vidas suspendidas prácticamente. Creo que es hermoso saber que el final de todo este proceso de crisis sanitaria, post-revolución, entonces ya era como muchas cosas que están procesando al mismo tiempo. Creo que es increíble saber que ese final de temporada, podríamos decir, votar a prueba de convención constitucional. Creo que es como, al menos a mí, lo que me da como más ganas de vivir. Sí. Y además coincide que la fecha del plebiscito es el aniversario de la marcha del estallido social. Entonces, hay un simbolismo súper grande ahí de que un año después de esta comunión masiva que tuvimos, tengamos otra nueva, una comunión masiva que se manifiesta ya no de forma pública en un espacio gigante, sino que en forma privada, en una casilla donde vas a votar. Son dos manifestaciones de la democracia que van a reflejar, van a ser el inicio de la historia del siglo XXI de Chile y de aquí para quizás cuántos años más.
Y eso yo creo que es lo que le da más, eso le da más fuerza, toda esa imagen que va formando parte de, valga la redundancia, del imaginario que vamos creando en torno a este suceso. Yo en ese sentido, o más que en ese sentido, ya estamos más o menos convencidos de que el apruebo gana. Lo que importante es, y es a lo que apostamos, es a que gane por paliza y que gane con mucha gente votando. Y que tal vez en este momento la gran pelea sea si constituyente o mixta. Y pensando en eso, ¿dónde tendríamos que poner el foco desde tu punto de vista? ¿Cómo podemos mostrarle a la gente que está indecisa que la constituyente es la mejor opción? Bueno, de partida creo que hay diferencias radicales entre la convención mixta constitucional y la convención constitucional. De partida, la convención mixta constitucional no garantiza paridad. ¿Por qué? Porque es imposible, por la cantidad de mujeres que existen actualmente en el Senado y en el Congreso, que lograsen haber la cantidad de cupos necesarios para que exista paridad. ¿Por qué? Porque la convención mixta no significa mitad mujeres y mitad hombres, como uno podría pensar, como liceo mixto, uno tiende a pensar que es como que están mezclados. No. En realidad lo que significa es que la mitad van a ser constituyentes elegidos democráticamente y el resto van a ser representantes elegidos por el mismo Congreso. Entonces, nosotros no tendríamos decisión sobre la mitad de quienes integran esta convención mixta constitucional. Lo segundo es que encima existe una diferencia de sueldos. Esto a mí me parece súper grave. ¿Por qué? Porque en el fondo los constituyentes recibirían un sueldo que, si recuerdo bien, creo que lo recuerdo mal, es como de 2 millones o 2 millones y medio, Sí. y el sueldo que recibirían los parlamentarios que estarían representados en la Convención Mixta Constitucional es el de su sueldo líquido, digamos, que tienen, que es bastante mayor. Ahora se los rebajaron con la propuesta de Gabriel Boric y Giorgio Jackson y Vladimir Milosevic, que lamentablemente no se ganó a que fuera la mitad, pero ahora tuvieron una leve rebaja, pero sigue siendo muchísimo más alto el sueldo que tienen los parlamentarios al que tendrían los constituyentes. Entonces, ahí hay como una división de tareas que me parece rarísima. En tercer lugar, estos legisladores tendrían que estar trabajando al mismo tiempo en el Congreso y escribiendo una nueva constitución. Y no sé ustedes, pero yo debo decir, viendo las comisiones y viendo el trabajo en sala, debo decir que hay muchos parlamentarios que dejan muchísimo que desear en su labor legislativa. Son personas que a veces no se han leído las leyes en profundidad que están discutiendo, que tienen muy poco trabajo algunos con las organizaciones sociales que trabajan las temáticas en las que ellos están involucrados. Entonces yo me pregunto si apenas logran, algunos ni van de partida al trabajo en sala, a las comisiones, o al trabajo de comisiones. Entonces yo me pregunto a esta gente, estos diputados y senadores que tienen un bajísimo de partida nivel de legitimación de parte de la ciudadanía. No solamente Piñera tiene un alto nivel de reprobación, el Congreso también. Entonces estos parlamentarios que ya no tienen la confianza de la ciudadanía serían quienes escribirían una nueva constitución si gana la Convención Mixta Constitucional. Entonces eso a mí me parece que como que no puede ser. Nosotros queremos que la nueva constitución sea escrita, ojalá, por personas que no vengan también de la política que instaló el modelo neoliberal en Chile. ¿Y eso qué significa? Significa que si bien van a tener que haber representantes de todos los sectores políticos, a mí me gustaría que desde la UDI hasta el Partido Comunista todos pongan candidatos constituyentes que representen una nueva visión. O sea, por último, que sean las juventudes UDI, si es que eso existe. No sé si es que eso existe. Algún joven UDI. Bueno, es se reproducen contradictorio, pero bastante, sí. así que deben tener. Pero ojalá que fuera gente nueva, ¿no? O sea, cuando veo que Pablo Longueira quiere ser constituyente, yo digo, no, o sea, tú eres precisamente, Pablo Longueira, lo que no queremos en la nueva constitución. No entendió nada. No entendió nada.
no entendió nada y es muy peligroso que esa gente pueda autoelegirse. ¿Y cómo se podrían autoelegir? Si es que gana la Convención Mixta Constitucional. Entonces, creo que ahí de partida no hay escaños reservados para pueblos originarios tampoco, no hay posibilidades para hay muchas menos posibilidades para los independientes, entonces, y bueno, no sería paritaria, o sea, nos perdemos la oportunidad histórica de que sea la primera constitución escrita de forma paritaria. Yo, siendo mujer, pienso que esa no es una posibilidad para mí. La única posibilidad, si tú eres mujer, es votar por la Convención Constitucional, no a la mixta. Qué importante eso, ¿eh? El llamado a que las mujeres voten por la opción que las va a representar más en la convención finalmente. Así que no hay que perderse en eso. Bueno, y otro dato adicional es que los parlamentarios fueron electos para legislar, no para... a ellos no se les otorgó el constituyente originario, no tienen el poder constituyente originario, solo el derivado, modificar la constitución, pero no redactar una nueva. Por eso es súper importante elegir un órgano que sea autónomo y que esté dedicado única y exclusivamente a esta labor y no que también tenga que estar legislando las leyes más cotidianas y que se desconcentre de esa labor. Sí, completamente. Alepín, por favor. Sí, lo que pasa es que quiero pasar un poco a lo que tiene que ver con el rol de la cultura en todo este proceso. Lo hemos dicho desde la primera semana de marzo en que nos empezamos algunos a quedar en las casas, si no es por las artes y la cultura, ya probablemente ya nos hubiésemos tirado por las ventanas todos porque nos han salvado de todas las maneras posibles, con música, con cine, con libros, con todo esto. Pensando un poco en la siempre presente tía facha que cada ser humano tiene en la vida, yo creo que una constitución, una nueva constitución necesariamente tiene que tener la mirada sobre el rol de los artistas en la sociedad. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el mejor argumento que le podríamos dar a la tía facha que dice, nada, si los artistas son todos volados, no hacen nada? Son flojos. O tío, sí, es que pienso yo en Claro, la tía facha. claro. O que si no tienen ingreso ahora, mejor que se dediquen a otra cosa, que es el argumento más nefasto que he escuchado yo. Sí, sí. Y argumentos se dan muchos. Yo, si pienso en mis tías, pienso si le gustan las teleseries, por ejemplo, y le mencionaría que las teleseries también son cultura, y que para que una teleserie pueda existir tiene que haber una maquilladora, un vestuarista, tiene que haber camarógrafos y camarógrafas también, tiene que haber actrices y actores que están en escena. Todos esos son oficios derivados de una labor artística, de un oficio, que es el oficio audiovisual, y que tiene muchísimos de oficios como súper específicos en cada una de las áreas. Entonces, cuando la gente habla como de la cultura como si fuera solamente un arte de élite, creo que es el primer problema, que en el fondo lo que tenemos que hacer es mostrarle a la gente que la cultura es mucho más amplia de lo que nos han hecho pensar que es. La cultura está en nuestros territorios, está en todo lo que hacemos, y los trabajadores culturales son precisamente trabajadores. Entonces, es súper necesario que exista un reconocimiento laboral al estatuto que tienen los trabajadores de la cultura, y es que precisamente trabajan de forma intermitente, que tienen oficios que son súper específicos, que requieren un cierto reconocimiento a, por ejemplo, la forma en que tributan, la forma en que son contratados, nuestros horarios laborales, por ejemplo, ahora que se estuvo haciendo toda esta discusión sobre el proyecto 40 horas, que trataba de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Yo no sé si la gente sabe que un trabajador audiovisual puede llegar a trabajar hasta 66 horas semanales. Entonces, eso es muchísimo. Cuando piensan como que los trabajadores de la cultura como que son gente que no trabaja, gente que es como un talento innato que cayó como de las nubes, eso no es así. Cada uno de nuestros trabajos, sea la literatura, el teatro, la música, la danza, todos tienen un oficio que requiere mucha preparación, que requiere mucho estudio, que requiere mucho trabajo. Entonces creo que también tenemos que aprender a reconocernos como trabajadores
Y creo que eso no solamente depende de la gente en la sociedad, sino también de los artistas también, que muchas veces no han olvidado su rol como trabajadores y han caído en su autoexplotación. Entonces creo que hay que tratar de como llevar este discurso y como hacerle conocer a la otra gente que no conoce nuestros oficios, que los entiendan como un oficio, como un trabajo. Entonces yo creo que como que efectivamente yo creo que va a ser un proceso lento porque mucha gente tiene la idea del artista como renacentista en su cabeza, que es como un artista que no existe en Chile de partida, porque mecenas no hay. Si alguien tiene un mecenas me llama por favor y me cuenta su dato, porque yo no lo tengo. Entonces necesitamos un reconocimiento en torno a eso y necesitamos un reconocimiento en una nueva constitución de la cultura como un bien público y común, que todos tenemos entre nosotros y que tenemos que fomentar su acceso, su participación y también la forma en que la gente decide con respecto a sus productos culturales, a los contenidos culturales a los que vamos a financiar. Por ejemplo, ¿por qué no implementar presupuestos participativos en las distintas regiones? ¿Por qué no tener mayor asignación directa? En fin, hay muchos temas que pueden implicar una nueva constitución para los derechos culturales de nuestro país. Y yo creo que es súper importante que avancemos hacia eso, hacia los derechos culturales de todos los ciudadanos y también al reconocimiento de la labor cultural como un trabajo y que requiere un estatuto de trabajador especial. Yo creo que la actual constitución tiene muchas trabas para los trabajadores culturales y que ojalá la próxima pueda avanzar en eso. Hay otros modelos en otros países y que han funcionado súper bien y que quizás podríamos implementar en Chile. Si esto no se trata al final no se trata de inventar la rueda tampoco. Hay otros países en que han encontrado soluciones y por qué no apuntar hacia allá, buscar las que más se adapten a nuestra realidad. Quiero hacer un comentario respecto a lo que comentaba recién de que esto de pensar en el artista renacentista y que en Chile no hay mecenas, y me lleva a pensar en las grandes fortunas de nuestro país que están concentradas en muy pocas manos, muy pocas familias, y esas fortunas no he visto ninguna que se caracterice por financiar deportistas, financiar artistas, financiar científicos. Está instalada la cultura, la idea de que mi fortuna es mía porque es fruto de mi esfuerzo y yo la gasto en lo que quiero o la invierto en lo que quiero, pero no la voy a estar invirtiendo en vagos, básicamente. Claro. Y de hecho, no hay una cultura del mecenazgo en Chile, que sí existe en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que no tienen una política de fomento cultural a partir del Estado tampoco, lamentablemente, pero sí tienen una cultura del mecenazgo. Y sí es en el fondo para el empresariado y para las grandes fortunas es un valor invertir en cultura. Es bien visto para ellos en términos como de sus propios privilegios, ¿no? En Chile, pues los empresarios lamentablemente no creen que invertir en cultura sea algo que se les devuelva en términos de estatus, podríamos decir. Y yo no sé por qué y cuáles serían las raíces de esa forma de pensar del empresariado chileno, pero lamentablemente es así. Y creo que una de las cosas que se ha estado pidiendo muy fuertemente en el último tiempo es una reforma a la ley de donaciones culturales, por ejemplo, y también hay que hay una campaña para que la gente, no solamente las empresas, sino también las personas naturales que también pueden hacer donaciones, conozcan cuáles son los beneficios tributarios que podrían tener si es que invierten en cultura. Y con eso quizás podría aumentarse también la cantidad de proyectos culturales que pueden recibir estos beneficios y que logren levantar más recursos, porque obviamente la plata que entrega el Estado no es suficiente, y si bien ahora es ridículamente insuficiente, creo que también tiene que avanzarse en cuáles son los mecanismos de apoyo que van a hacer las empresas. Ahora, lo primero que tenemos que resolver es obviamente cuál es el rol del Estado con respecto a la cultura. Sí, Y eso está en una deuda histórica muy grande. Sí. Tal vez uno de los objetivos primordiales que debería tener la nueva constituyente es buscar mecanismos que generen círculos virtuosos, que nos permitan
generar mayor cultura, que esa mayor cultura sea más rentable, tanto para quienes invierten como para quienes la creamos. Círculos virtuosos para que se invierta en innovación tecnológica, en innovación científica, en todo aquello en lo que no se ve hacia el futuro, cómo transformar a Chile en un país que sea más sostenible en el tiempo. Hoy día solo consumimos recursos desaforadamente y todo el producto de eso queda en manos de muy pocos. Sí. Hoy día vivimos del corto plazo, de hecho, y en todo sentido, o sea, es más, yo creo que si le preguntas a la gente que toma decisiones en este país, cuál es el país que quieren, no sabrían contestarte, porque no están pensando en el futuro, están pensando en el corto plazo, están pensando lo más en los próximos 5 años, o en lo que dura el mandato del gobierno de turno, porque también eso es otro tema, la increíble capacidad de confundir el Estado con el gobierno de turno. Entonces, al fin y al cabo, cuando uno habla de políticas de Estado, termina pensando en cuál es la tendencia política del que está sentado en la moneda, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Política de Estado, por ejemplo, es ¿cómo se llama? El despojo patrimonial de los pueblos originarios y de la etnia mapuche. Esa es una política de Estado en Chile, pero Transversal. desde que Chile es Chile. Y eso no tiene que ver con quién está sentado en el poder. Entonces, tratar de entender desde ahí cuál sería para el Estado el rol de la cultura es uno de los grandes desafíos. Pues, no es que no es que no vea que no está tanto en la palestra, porque siento que sí se conversa mucho del tema, pero no sé cómo está la recepción hoy día de las contrapartes, porque como dijo Isabel, hay tantas necesidades que incorporar en la nueva constitución, que no sé cómo están los ánimos para poder incorporar por lo menos esta parte. No he tenido la oportunidad de trabajar tampoco más de cerca. No sé si, Isabel, si tú has tenido la posibilidad de verlo o de por lo menos comentarlo. No sé de ahí si es que has tenido tú algún un rol o algo desde ese punto de vista. Sí, bueno, yo participo como presidenta de API Chile, que es la Asociación de Productores Independientes del Audiovisual. Participamos en la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, que es una coordinadora que se creó a partir de la crisis sanitaria y de una mesa de trabajo que se estaba llevando con el Ministerio de la Cultura. Y hicimos un plan, nosotros distintos gremios, sindicatos, organizaciones, se realizó un plan en donde se le proponía al gobierno distintas medidas para sortear la crisis, y lamentablemente nos vimos con una gran pared y una falta de voluntad política radical de parte del ministerio, en donde no querían implementar ninguna de estas medidas. Y efectivamente, creo que hay un punto interesante en lo que tú dijiste, y es como la confusión entre gobierno y Estado. Y por ejemplo, para llevarlo a las políticas culturales, existe un documento que se llama Política Nacional Cultural 2017-2022, que es el elemento, es un documento creado en base a conversaciones y mesas de trabajo con distintas actorías de la cultura que se realizaron previo a su publicación, digamos, en donde se mandataba la creación de esta política cultural para Chile. Y es la política cultural a la cual el Ministerio de Cultura, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tendría que responder a nivel estatal. ¿Qué pasó? Cuando asume el gobierno de Sebastián Piñera, esta política cultural es abandonada por completo. Los programas culturales que tiene el Ministerio de la Cultura están en una grave falta porque no tienen el presupuesto para ejecutarse. El presupuesto del Ministerio de la Cultura tiene un déficit histórico en su implementación, lo que no permite que el mismo ministerio pueda implementar esta política cultural, que es buenísima. Si uno se la lee, o sea, no sé si buenísima, pero tiene grandes puntos mínimos que todos nosotros como organizaciones comentamos, como, oye, sería bueno que exista esto, sería bueno que exista esto otro. Resulta que la política cultural lo menciona en muchos puntos. Menciona, por ejemplo, que tiene que alimentarse el trabajo con los sindicatos, que tiene que reconocerse el Estatuto de los Trabajadores Culturales, menciona que tiene que existir una defensa de la libertad de expresión, cosa que por supuesto la ministra no ha hecho nunca, porque yo no sé, pero no la vi, por ejemplo, comentar nada cuando habían carabineros tapando las intervenciones lumínicas de Delight Lab, por ejemplo. Entonces hemos vivido
muchos casos de censura en el último tiempo, y el Ministerio de la Cultura nada ha dicho y no ha intercedido por los trabajadores de la cultura. Entonces creo que actualmente tenemos un gobierno que no quiere reconocerse como Estado. Y eso lo podemos ver en todos los ministerios, yo creo. O sea, desde el Ministerio de Hacienda, Ignacio Briones, Lucas Palacios, que no sabe ni siquiera cuánto cuesta vivir en Chile, y que dice que pues, se puede vivir con 320.000 pesos, perfecta. Perfectamente. Entonces, hay mucha desconexión, ¿no? Y yo creo que falta un rol de este gobierno en particular, de entenderse como servidores públicos, entender que tienen que responder a una lógica estatal. Y por ejemplo, en la cultura hay un documento clarísimo, que es la política cultural, que le quedan 2 años para poder implementarse y que no se ha implementado, y que actualmente está en una situación de crisis, yo diría, porque si es que vivimos un recorte al Ministerio de la Cultura para el presupuesto del 2021, difícilmente el ministerio va a poder cumplir esos objetivos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los recursos se van al concurso. Se van al concurso de creación literaria, se van al concurso de las artes visuales, se van al concurso del audiovisual, y quedan muy pocos recursos para implementar programas. Y es en los programas donde el ministerio puede, con mayor facilidad, cumplir sus objetivos de la política cultural. Entonces, si dejamos todo el concurso, finalmente el ministerio lo único que hace es ser un administrador de fondos. Y bueno, hay que decir que los administran súper mal, porque las rendiciones uno está esperando 5 años que te respondan. Entonces, administran fondos, los administran mal, no cumplen sus políticas culturales, no implementan sus programas de gobierno. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hace la ministra? ¿Qué hace el subsecretario? Tenemos un problema que, por un lado, hay un gobierno que no se reconoce Estado, pero desde el otro lado, es tan exacerbado el presidencialismo que termina confundiendo la labor del gobierno con la labor estatal. Entonces, hay un par de puntos que tocan directo a las fibras de cómo está armado nuestro aparataje estatal. Oye, siguiendo con el tema de las políticas culturales, ¿cuáles serían tus anhelos en cuanto a la redacción misma de la Constitución y el mundo de la cultura? Qué difícil. Yo no sé si me adelantaría tanto. Lo primero es ganar el apruebo y la Convención Constitucional, pero lo primero que yo diría es que me gustaría que esté consagrado el derecho a la cultura como un bien público y común. Eso es lo primero. Y en términos concretos, como dirigente de la cultura, me ha pasado constantemente ver muchas trabas para los cambios culturales que necesitamos, y que no son directamente de la cultura, sino que son trabas más grandes, ¿no? Por ejemplo, el exacerbado presidencialismo es un problema actualmente, que solamente el presidente puede hacer iniciativas de gasto público. Entonces, cada vez que nosotros queremos hacer algún proyecto de ley que implique un gasto, inmediatamente tiene que contar con la aprobación del presidente o la presidenta. Entonces, eso creo que es un problema. Lo segundo es que, por ejemplo, en el audiovisual existen distintas iniciativas que podrían hacer que los recursos que se entregan para la industria audiovisual fuesen más altos. Por ejemplo, en Argentina existe un modelo para el Instituto del Cine en donde todo lo que existe un impuesto que se le cobra a las entradas del cine, por ejemplo. Y lo que va generando, el fondo que va generando ese pequeño impuesto, que puede ser muy bajo, es lo que se entrega a las producciones argentinas que postulan a los fondos del instituto. Entonces es un fondo que se va autosustentable. Por ejemplo, lo que tú mencionabas del círculo virtuoso, yo creo que efectivamente tenemos que avanzar hacia generar esos círculos virtuosos, y para eso tenemos que diversificar la forma en que se financia el sistema artístico en Chile. Entonces existen posibilidades de ese tipo, pero ¿qué se nos dice constantemente? Que es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? ¿Por qué Jaime Guzmán prohíbe que... ¡Ese nombre no! Sí, Jaime se le ocurrió la brillante idea de que
no pueden haber impuestos específicos que vayan para áreas específicas. Todos los impuestos son parte de una recaudación total que luego el Estado vuelve a dividir en su presupuesto de año a año, ¿no? Entonces, es súper injusto, porque si nosotros vemos el Producto Interno Bruto de la cultura, es del 2,4% o 2,8%. Y lo que nosotros recibimos de parte del presupuesto de la nación es el 0,37%. Entonces, ¿dónde está? Nada. Y eso sin mencionar todo el trabajo doméstico y no remunerado que está implicado en todas nuestras labores, ¿no? Entonces, claramente estamos en una situación de desigualdad económica. No se nos está entregando lo suficiente, pero al mismo tiempo existen, por ejemplo, grandes instituciones y grandes organizaciones como Netflix, Amazon Prime, distintas grandes empresas que no pagan ningún impuesto específico. Desde junio de 2020 empezaron a pagar IVA estas grandes instituciones digitales. Antes ni siquiera pagaban IVA, y el IVA no lo pagan ellas, lo pagamos nosotros como usuarios. No sé si dieron cuenta que empezaron a subir los planes. Sí. En Spotify lo mismo. Entonces, no hay un impuesto específico para ellas. Y esto es una lucha que no es solamente en Chile, es una lucha a nivel global. Estados Unidos amenaza a cualquier país que se le ocurra querer hacerle un impuesto específico a estas grandes empresas. Entonces, son peleas que son mucho más grandes que nuestra nueva constitución, pero que efectivamente, si nosotros entendiéramos, por ejemplo, el espacio de Internet como un espacio de bien público, porque es un espacio chileno, por lo menos cuando se esté utilizando nuestro espacio. Entonces, ¿por qué no que tuvieran un impuesto específico? Por supuesto, esto los grandes países lo combaten, pero eso es el modelo neoliberal precisamente que queremos, yo creo, combatir en nuestra nueva constitución. Porque la constitución del 80 y la constitución de Jaime Guzmán, precisamente lo que instaló en Chile fue este modelo económico. Entonces, hay como distintos elementos de la constitución que quizás no parecieran que afectan directamente a la cultura, pero que sí la afectan. Por ejemplo, ese tema de las tributaciones. Por ejemplo, que solamente el presidente puede hacer alguna reforma tributaria, o que el presidente solamente puede hacer iniciativas de gasto público, o por ejemplo, que Chile tenga dos cámaras, ¿no? Esté la Cámara de Diputados y los senadores. ¿Por qué? ¿Por qué existe una cámara que revisa el trabajo de la otra y que muchas veces lo veta, ¿no? ¿Por qué no tener un Congreso unicameral? Sería tanto más fácil para el seguimiento legislativo. No sé si a ustedes les ha pasado tratar de seguir alguna ley sectorial, de la cultura, del libro. Sí. Es súper complejo, uno no entiende nada. Entonces hay un sistema democrático que lamentablemente se ha vuelto muy ajeno a el entendimiento ciudadano. Y yo creo que eso se tiene que transformar en una nueva constitución. Apruebo. Que todos entendamos nuestras normas, básicamente. Sí, sí, no, súper de acuerdo. Pensaba en lo que estaba hablando sobre Internet, que creo que ha sido también algo complejo durante este tiempo. Varios de nosotros hemos celebrado el acceso a distintos, llamémosle productos culturales, pero gracias a que tenemos Internet y que tenemos como tenemos como para poder acceder a distintas plataformas, o como hay niños que están recibiendo educación a través también de Internet, pero Internet no es gratis, no es libre, y no se considera tampoco como un bien que tiene que ser... O sea, yo en este rato siento que Internet es como el gas, es como la luz, Sí. es como ese tipo de cosas como básicas, ¿cachai? Más en ese contexto. Entonces, pienso también en cómo considerando Internet, cómo ha permitido que muchas de las expresiones artísticas circulen. También cómo tenemos que dar esa pelea acerca también de protección de datos, también bueno, vimos lo que pasó ahora con el Banco Estado, que está la zorra con eso también. O sea, siento que de repente empezamos a ver una cosa chica que nos puede parecer como chica y empezamos a tirar líneas como para
todos lados y al final todo está o sea, encadenado con todo, me, me, me abruma. Esa es mi conclusión en este rato. Me genera como, es mucha pega, siento yo. Isabel pregunta, hace poco nos comentabas, bueno, conversábamos en realidad acerca de que no es necesario inventar la rueda porque hay iniciativas que se pueden replicar. ¿Hay alguna en particular que te llame la atención o que te guste y que sentirías que sería buena para intentar replicar acá en Chile con respecto a la cultura? Sí, hay una, por ejemplo, iniciativa, una ley que existe en Francia, que es la ley del intermitente del espectáculo, que significa una ley especial para los trabajadores de artes y espectáculos, que de hecho tiene ya 100 años en Francia, y que genera que, en el fondo reconoce que los trabajadores del espectáculo y de las artes trabajan de forma intermitente. Entonces hay periodos en los cuales ellos están contratados y hay periodos en los que no, periodos en los que están dedicados a su propia creación o a distintas labores, ¿no? No sé, pienso en el audiovisual, hay periodos de mucha grabación, que son en general, por ejemplo, en verano, en primavera, y periodos en los que se graba menos. Entonces, lo que hace este sistema es reconocer esa intermitencia y hacerse cargo de las lagunas que existen en términos de sueldo, de seguridad social. Entonces, por ejemplo, el trabajador intermitente tiene que comprobar que para tú ser reconocido como intermitente, tienes que haber tenido un contrato por lo menos de, creo que son 4 meses, y a partir del cuarto mes tú ya puedes pedir en el fondo el reconocimiento de intermitente del espectáculo, y a partir de eso el Estado te genera un sueldo y te cubre tu salud, tu jubilación, en el fondo como todas las cargas sociales que tiene un trabajador normalmente, ellos te las pagan por los meses que tú no trabajas. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque permite efectivamente, si pensamos por ejemplo en el modelo cultural y de desarrollo cultural que ha tenido Francia, es claramente uno de los referentes culturales en todo el mundo. ¿Y por qué? Porque precisamente protege a sus trabajadores culturales. Entonces los trabajadores no solamente tienen espacio para su propia creación en el tiempo en que no están siendo contratados con otra empresa, sino que también pueden tener una vejez digna, pueden estar cubiertos por salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, nosotros que en Chile es totalmente diferente? O sea, soñar con 4 meses de contratación al año, ¿no? La mayoría simplemente boletea todo el año, o los meses que logra conseguir algún trabajo un poco más fijo. Entonces, efectivamente, y pasa que el resto del tiempo tú no tienes, hay muchos trabajadores de la cultura, por ejemplo, que están en FONASA como indigentes, digamos. Me ha pasado con muchos amigos saber que esa es su situación de salud. Entonces, eso no puede ser. Tenemos que defender a los trabajadores de la cultura, y una forma de defenderlos es avanzar hacia un modelo, por ejemplo, de la intermitencia, donde reconozcamos que esa es la forma en que los trabajadores culturales operan. Y yo creo que lamentablemente en Chile como que siempre se esfuerza al trabajador cultural como a encajar en un modelo, en vez de reconocer cómo es el trabajo que cada uno lleva. Entonces creo que es mucho más inteligente en términos de políticas de Estado reconocer cómo es el trabajo y generar políticas que tengan que ver con el quehacer, con la forma en que efectivamente se desenvuelve nuestro trabajo, para protegernos, para potenciarnos y para cuidarnos, porque si no, lamentablemente, se llegan a soluciones que no nos sirven, por ejemplo, como la que se inventó para que las cargas sociales sean retiradas de las boletas de honorario. Eso es muy injusto para nosotros como trabajadores de la cultura, porque no tenemos un empleador que se esté haciendo cargo de forma responsable de pagar nuestras cargas sociales. Simplemente se está disminuyendo la plata líquida que nos queda. Y para muchos trabajadores culturales la devolución de impuestos, si es que tenían, era un sueldo más dentro del año. No era como una devolución que me voy a ir a comprar como el plasma, como decía la ministra del Trabajo, ¿no? Voy No, de los viaje al trabajadores Caribe. de la cultura consideran la devolución como un sueldo más que entra dentro de su planificación anual. Entonces, esas soluciones parche
esas soluciones que tratan de poner una solución neoliberal a un problema, me parece que son parte de lo que tenemos que abandonar. Tenemos que tratar de reconocer la forma en que nosotros trabajamos y encontrar soluciones concretas para eso. Y una de esas podría ser la intermitencia del espectáculo. Me parece súper interesante, de hecho, porque pensando en el mundo del libro, por ejemplo, es lo que podríamos evitar lo que llamamos el escritor de fin de semana, que de lunes a viernes trabaja en una oficina con un contrato formal haciendo cualquier cosa para poder pagar las cuentas y el sábado y domingo se dedica a escribir la próxima novela. ¿Cachai? Porque de otra forma no se puede. Sí. Bueno, hay un gran tema ahí con el tema el tema del tema. De estar proponiendo soluciones a los problemas con mirada neoliberal, que todas finalmente apuntan a lo mismo, que es arréglateles como puedas, arréglatelas por tus medios, tus uñas te sirven para rascarte, básicamente. Eso es a lo que nos impulsa a la constitución que tenemos actualmente. Problemas individuales se resuelven individualmente, sin pensar que esos problemas individuales forman parte de una problemática colectiva. Y esa es una razón más que suficiente como para pensar en un nuevo modelo, mucho más humano. Para entender también que el rol de la cultura es cualitativo y no cuantitativo, o sea, no puede exigirle rentabilidad para poder darle soluciones, cuando en realidad el rol de la cultura, el patrimonio o la rentabilidad que te da es otra, no es monetaria, no es económica. Porque finalmente también te renta. Claro, También pero genera no es la ingresos. renta que les importa. Sí, yo creo que hay que entender que, por ejemplo, el rol del Ministerio de la Cultura no es responder solamente a los artistas y a los trabajadores culturales, sino es es asegurar el acceso y la participación de la cultura para todas y todos los chilenos, para su totalidad, de Arica a Punta Arenas. Entonces, eso a veces se olvida, y cuando vemos que el ministerio simplemente se dedica a administrar fondos, pareciera ser que olvidó cuáles son sus beneficiarios de toda esta política. Entonces creo que eso efectivamente tiene que cambiar, y como decía la Ale, en un momento de crisis sanitaria en donde la gente quizás no tiene acceso a internet, ¿qué ha hecho el ministerio, por ejemplo, para asegurar que sus programas están teniendo acceso democrático en igualdad de condiciones, que de hecho está indicado en la ley como uno de sus mandatos? Entonces, a mí me asombra ver que hay como este abandono de deberes, ¿no? Como que pareciera que ya tenemos un gobierno que abandonó los deberes del Estado y que no quiere hacer la pega. Y eso me parece como muy lamentable, y bueno, para eso estamos en el fondo trabajando por tener una nueva constitución que también nos entregue mayores garantías, mayores derechos, en todo sentido. Y que fuerce a los gobiernos a hacer política pública. Claro. A la piel se quedó con una palabra ahí en la boca. Sí, sí, lo que pasa es que yo trabajo directamente con músicos en la vida, digamos, y me queda como muy grande algo que dice Isabel, porque a la larga el Ministerio de Cultura se ha transformado como en el gran repartidor de fondos, ¿cachai? Donde todo es un fondo concursable, todo acceso es un fondo concursable, tanto para los artistas como para las personas que acceden a la cultura, y no hay ningún interés por fomentarla, o por darla a conocer, o por algo que yo decía al principio, por hacer la carne, ¿cachai? Por hacer que la gente se sienta representada de alguna forma. Ni siquiera hay, sí, pues todavía pienso en que estaba pasando de todo acá, y el Ministerio de Cultura hizo un spot sobre el Día del Gato, ¿cachai? Que subía a Twitter. Y era como, pero estamos hablando de cosas como serias, importantes. Y ellos estaban celebrando el Día del Gato, que les tengo caleta buena a los gatos, me encantan, pero creo que el Ministerio de Cultura no tiene que preocuparse de eso. Y tener esta idea como permanente de que los artistas tienen que estar en lucha constante por los fondos, me parece de una irresponsabilidad mayor, además.
Entonces, yo estoy súper consciente de que un cambio de constitución no va a volver así como todo feliz y no vamos a tener estos prados grandes, verdes y vamos a bailar la ronda ni nada por el estilo, pero sí es súper necesario hacer cambios que permitan como entender el país en que vivimos, y al final también tiene que ver con eso, con que si un Ministerio de Cultura no hace lo que tiene que hacer, la gente deja de entender el lugar donde vive, deja de entender como de qué se trata esto, ¿cachai? Es así de importante. Y la ministra no lo ha visto. Yo creo que con lo que tú dices es súper importante como, no sé, puede entender las necesidades del país. Si en un territorio se necesita construir un puente nuevo, el MOP lanza una licitación y se la adjudica al que tiene el mejor proyecto según las bases que ellos necesitan, ¿no? Para cumplir los requisitos. Y yo no entiendo por qué a nosotros nos hacen postular y concursar con diversos como proyectos, y cuando nos dicen que para nosotros, para los artistas, lo más justo es el concurso público. Pero si vemos como a nivel de gasto del resto del Estado, la mayoría se hace por trato directo. O sea, el otro día vi unas cifras y era impactante. O sea, más del 50% de los gastos se realiza de forma de trato directo. ¿Y por qué entonces a los artistas se les trata de como que concursen por el proyecto que mejor les represente? Y entonces, a mí me parece insólito que haya como esta hipocresía entre que a los empresarios se les da trato directo y a los artistas que concursen. Como que a mí no me parece correcto. Creo que las necesidades culturales del país tienen que atenderse y tienen que hacerse también asignaciones directas para, por ejemplo, las organizaciones que mejor lo hagan y que ya están haciendo ese trabajo, ¿no? Creo que todas las conocemos, como que es ridículo que no sé, pienso en los festivales de teatro más importantes, los festivales de cine, las ferias, por ejemplo, de los libros, tienen que estar concursando y compitiendo entre ellas para ver quién se lleva un fondo, cuando la labor que hacen es una labor importante para la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no entregarle trato directo, como lo hacen con los empresarios, y que tengan políticas obviamente de responsabilidad fiscal, ¿no? Que tengan que entregar rendiciones y todo lo que corresponda? Y para lo que tenga que ser concurso, porque, bueno, que se haga con licitación como se hace en los otros casos. Pero ¿por qué a nosotros se nos hace concursar cuando al resto no? A mí eso me parece como, no sé, la verdad, insólito. Entonces creo que si vamos a avanzar en una política pública o de gasto fiscal diferente, perfecto. Que sea más transparente, perfecto. Que sea igual para todos. Pero lamentablemente en este caso no es así. Los únicos que están concursando eternamente somos nosotros. Es tristísimo. Oye, a propósito de lo que decía la Lepin respecto a que con una nueva constitución no va a ser todo felicidad ni vamos a estar todos bailando en un parque, hay que entender que la constitución son los cimientos de este parque, es la primera piedra de este parque. Eso es la constitución. La constitución no es ni va a ser el campo sobre el cual vamos a bailar, sino que van a ser las reglas mínimas, los compases básicos con los que se va a componer esta tonada. O sea, de hecho, no vamos a estar bailando en un campo verde, pero nos va a permitir bailar en un campo verde. Exactamente, eso es. Se nos pasó más de una hora, no sé si quieren seguir conversando. Con una cerveza. Sí. Oye, tenemos que hacerle la pregunta a la Isabel. Hágale la pregunta a Isabel. Tenemos una pregunta importante para todos los invitados. Formúlenla con ¿y tú querías? La guillotina. La guillotina. ¿Afilada y certera o mellada y oxidada? Afilada y certera. Todo el mundo quiere. Estoy en una serie de ventaja y honesta. Sí. Creo que es mucho más elegante y nada, me representa. Afilada y certera. Sí. Me quedo con... Sí. Nunca va a pasar lo que quiero. Nunca va a pasar. No. Pensé que me iban a hacer elegir un personaje, entonces para que se fuera la guillotina, estaba nerviosa con esa pregunta. No, porque hay que hacer una fila.
Sí, hay que no, hay el que hacer estilo- una ahí en ese- Podríamos es hacer solo la podríamos hacer- condición No, de la Qué biblioteca. bueno que no era eso. pero lo vamos a tener como Terminemos el idea, programa antes que me hagan elegir. lo vamos a tener como idea para más adelante. No, Sí. yo creo que va a ser mención espontánea en este caso, no, Sí, no con opciones. Sí. Isabel, queremos agradecerte el haber participado con nosotros, haber aceptado nuestra invitación a Tu Quería. Ha sido una gratísima conversación. Creo que ha sido muy, muy edificante también. Hay muchos conceptos que uno los tiene como intuitivamente, pero que no sabe, no tiene muchos argumentos para expresarlos, y ahora como que se van haciendo más claros, se van haciendo más sólidos. Así que agradezco esta conversación que tuvimos contigo. Ojalá la podamos repetir más adelante, y me gustaría escuchar tus palabras de despedida. Ah, chuta, ahora palabras de despedida. Nada, muy... Después de la guillotina, no sé qué más puedo agregar, pero nada, pues invitar a todos a que vayan a votar a prueba y convención constitucional, y siempre sumar uno. Como piensan que es una fiesta y que tienen que llevar a sus paracaidistas favoritos, así que elijan a quienes van a sumar, que necesitamos que en verdad arrase, que en verdad no la por un Chile por el derecho de vivir sin la UDI, como leí hoy día. Así que ojalá que podamos ganar por goleada, que arrasemos con el apruebo y la convención constitucional, y que no se olviden que mixta no es paridad, convención constitucional mixta no es la opción, así que eso, pues, convenzan a más gente y se activen. Y que nada, pues la cultura sea un bien común público. Eso, apruebo. Apruebo. Muchas gracias, Isabel, nuevamente. Jóvenes, Hugo, Alepín, sus palabras de cierre. ¿Yo primero o Lepin primero? Dale tú. Alvin, Yo. yo estoy pensando. Sí. Loco, no salgan de la casa. Tienen ganas de salir, yo entiendo, yo también tengo así como todas las ganas de salir, pero si pueden no salir de la casa, no salgan. Encarguen mucho vino para su casa, cúrense en la casa para el 18 y no salgan, porque si están enfermos no pueden votar, y no nos sirve que no voten, nos sirve que voten. Entonces, por favor, cuídense mucho, lávense las manos. Todo aquello. Lo hemos dicho desde el día 1, hay mucha gente que no tiene esa oportunidad, hay mucha gente que tiene que salir, que no le queda otra, que tiene que salir a trabajar, que no puede hacerlo de otra manera. Pero si usted tiene la posibilidad, la gloriosa posibilidad de quedarse en la casa, quédese en la casa otro ratito. Salga el 26. 25. No, o sea, salga el 25 y el 26 celebramos. Ah, Hágalo. Hágalo de esa forma. ¿Sí? Eso. ya, bueno, ya salimos los 2 días. Claro. Sí, me sumo a las palabras de Alepín, y también, parafraseando más o menos como iniciamos el programa, que no nos provoquen, que no nos sigan provocando, perdón, nos van a seguir provocando, no nos dejemos provocar, seamos responsables, cuidemos este proceso que tenemos. Es la oportunidad que estábamos esperando. Recuerden que se perdieron vidas, recuerden que fue gente mutilada, por lo tanto hay que cuidar mucho esta oportunidad que tenemos y aprovecharla. Votemos todos, porque como lo dijo Daniel, el 25 de octubre se cumple un año desde la marcha del 1.000.000 de personas, aquella marcha en donde nos dimos cuenta que no estábamos solos en este desamparo, y el día que vayamos a votar, a pesar de que lo haremos en soledad en el cubículo de votación, no estaremos solos, estaremos todos acompañándonos en ese ejercicio. Así que chiquillos, chiquillas, chiquilles, apruebo convención constituyente con todo. Excelente. Antes de cerrar, voy a pasar un dato. El próximo viernes a las 20:30 horas, en el canal de Facebook de Aura Ediciones, mis compañeros de este panel van a estar presentando el libro Little Sadie de Saori Balmaceda. Va a estar Hugo Riquelme, Alejandra Pinto, Hugo Riquelme, van a estar presentando este nuevo libro de Aura Ediciones, y parece que lo disfrutaron mucho, por lo que yo he escuchado. Así que On fire. no se lo pierdan. Vamos a cumplir el rarísimo sueño de presentar un libro, de presentar un western escrito por una mujer. Yo nunca pensé que iba a tener un honor como ese. Así que ya lo saben, no se lo pierdan.
El 25 de octubre hay que ir a votar. No votar es votar rechazo, así de sencillo. Vaya, marque apruebo, marque convención constituyente y el día 26 celebramos y empezamos a pensar en nuestros constituyentes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nuevamente gracias a Isabel Orellana por acompañarnos en esta conversación. Gracias a quienes estuvieron siguiendo esta transmisión y a quienes la van a ver después. Cuídense, cuiden a los demás, cuiden su plebiscito, apruebo convención constituyente. Nos vemos el próximo martes en este mismo horario. Hasta la próxima.